Estás en tu conexión. Buena música y talk shows en tuconexiónradio.com. Alcanzar armonía emocional es posible gracias a los consejos de la doctora Carmen Román. Cuéntanos tus miedos, traumas, ansiedades y depresiones. En este programa entenderás el origen de estos problemas y podrás empezar a solucionarlos. Bienvenidos. Esto es En Confianza con la doctora Carmen Román. Hola, buen día. Estamos listos una semana más. Ya estamos en marzo y el tiempo se va rapidísimo. Acá en California todavía sigue siendo frío, todavía se siente como si fuera enero. Y de repente tenemos calorcito y ahí vamos y tuvimos unos 5 minutos de hielo este domingo. ¿Tú no tuviste, Osvaldo? Buenos días, buenas tardes, doctora. Días y tardes, porque no sabemos a qué horas estén escuchando. Frío, calor, de todos los climas estamos experimentando, ¿cierto? De alguna manera hay que cuidarnos porque te confías que no está haciendo frío y de repente empieza el frío. Así es. Y pues aquí en el área de la bahía está soleadito ahorita. Soleadito, a gusto. Y en México dicen que hace mucho calor. Ok. Bueno, pues saludos a los de México, saludos a todo el mundo por Periscope. Gracias por estar con nosotros. Saludos Instagram, Facebook. Estamos empezando hoy con un tema que es común entre las preguntas y entre lo que yo observo en mis clientes y a veces hasta entre mis compañeros psicólogos y yo también me lo he preguntado muchas veces. ¿Cuándo es tristeza? ¿Cuándo es normal? ¿Y cuándo ya le vamos a llamar depresión? La palabra depresión se ha hecho muy famosa, es como la ansiedad. La palabra depresión y ansiedad se ha hecho muy famosa y solemos usarla de manera incorrecta. Entonces hoy vamos a hablar qué es en realidad la depresión y cuándo es cuando debemos llamarle tristeza. La tristeza es una emoción normal y es una emoción muy humana. ¿Tú sí me escuchas en el micrófono? Porque yo no me escucho. ¿Ahora sí? Creo que sí, ahora sí ya me escucho. Y la tristeza, hoy vamos a hablar también de que la tristeza que no se llora se encona. Yo no sé si has oído esa palabra de enconar. No. Pero enconar es como hacerlo viejo, hacerlo como que se echa a perder ahí guardado, ¿no? Entonces se estanca, como estancarse. Entonces la tristeza que no se llora se estanca en el cuerpo y nos produce enfermedades. Quédate con nosotros porque te voy a hablar de qué es la tristeza, en qué situaciones es normal que tengamos tristeza, de qué otras emociones se disfraza la tristeza y es diferente, un poco diferente para adultos que niños. ¿Cuáles son los síntomas normales de una tristeza y cuándo vas bien? Cuando, aunque estés muy, muy triste, vas saliendo bien y no vas a necesitar ayuda profesional. Y también vamos a hablar de la depresión. De la depresión ya cuando ya no está en tiempos normales, cuando ya los síntomas no son normal y necesitamos ir al doctor de las emociones. Necesitamos ir al psicólogo. Y al final voy a hablar un poquito de una tristeza como más un vacío existencial que es como un vacío filosófico que le llamamos nihilismo. Y luego vamos a hablar de cuáles son los tratamientos, tanto como para la tristeza como para la depresión, qué puedes esperar de un tratamiento profesional o qué puedes hacer tú en tu casita como por tu cuenta, ¿no? Si ustedes van a la página de Facebook, van a ver ahí que les puse un video de TED Talk. Y este video habla de un psicólogo que dice que nosotros, ahorita no me acuerdo del nombre, o estaba difícil de pronunciar el nombre, no me acuerdo, pero el doctor se llama Guy. El doctor Guy nos dice que nosotros no estamos acostumbrados a tener conocimientos básicos sobre nuestra salud emocional. Dice que nosotros sí tenemos conocimientos o tratamos de atender nuestras dolencias físicas y no hemos evolucionado hasta el punto en que tengamos que tener como esos conocimientos básicos para atender emociones en casa. Si te duele el estómago, la mamá te hace un té,
o te tomas la pastillita o algo, pero si te sientes triste, la mamá no sabe qué hacer, o los papás no saben qué hacer, ¿no? O también te hacen un té, lo cual también ayuda, pero no es el único remedio que necesitamos, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los conocimientos básicos de la tristeza. Y también veamos que la tristeza es parte de las emociones que es bueno vivirla, ¿sí? La tristeza de hecho es deseable porque la tristeza es como una consecuencia natural de cuando vivimos una situación difícil. Ahora sí, vamos a hablar de los eventos que provocan la tristeza. Por ejemplo, situaciones que son muy difíciles, muy desafiantes, ¿sí? Nos da tristeza a veces saber o pensar que no podemos alcanzar lo que queremos, nuestros objetivos, etc. Una pérdida importante, como perder un familiar, un ser querido, perder el trabajo, perder la situación económica, perder una capacidad física, como que podías caminar y ahora ya no puedes caminar, perder la salud. Tenemos una serie de pérdidas. Todo ser humano ha vivido pérdidas. Los desafíos, tenemos desafíos siempre. Todos en la vida tenemos desafíos. Términos de etapas intensas, por ejemplo, cuando la persona está en un embarazo, es una etapa muy intensa, ¿sí? Y entonces es una etapa corporal, emocional muy intensa y toda esa intensidad se pierde al nacer el bebé y además tiene que ver un poco también en lo social, porque en lo social la gente te apapacha más, te atiende más cuando está en el embarazo. Entonces, obviamente, te acostumbras y vamos a apagar el teléfono porque se me olvidó apagar el teléfono. Ahorita no estamos para nadie, ahorita estamos haciendo el programa de radio, así es que ya nos comunicaremos después. Estábamos hablando de esas pérdidas cuando estás en el embarazo. Por ejemplo, la gente te atiende, viene y te deja la silla y cosas así, y cuando nace el bebé ya toda la atención es para el bebé, entonces tú has perdido esas atenciones y se resiente, ¿no? También cuando es una quinceañera, la quinceañera recibe toda la atención, aunque reciba la atención para que le digan lo que tiene que hacer y cómo moverse y cómo vestirse, pero en realidad es el centro de atención por muchos meses durante la preparación de la fiesta. Y pasa la fiesta y se queda un vacío de atención, entonces es normal que pase por cierto periodo de tristeza. Un cambio de hormonas, ¿sí? Cuando preparan una boda los novios también es mucha intensidad, es mucha atención de nuevo. Entonces esos periodos intensos que luego llegan a su culminación, llegan al final y luego decimos, ¿y ahora qué? O la gente, por ejemplo, hay una depresión que se llama depresión después de la disertación, cuando la gente está muy, muy entusiasmada haciendo sus investigaciones científicas y luego ya se termina, se publica y cada quien se va a su casa y la gente se queda como sola, abandonada. Entonces, esos son momentos normales en los cuales te vas a sentir triste y está bien, ¿sí? La tristeza, digamos que es tu forma de ajustarte de nuevo, como de sacudir tus emociones y ajustarte de nuevo a la vida normal. También hay tristeza cuando no tenemos nuestras expectativas cubiertas. Por ejemplo, cuando nosotros lo que esperábamos era que nuestro hijo se hiciera arquitecto y el hijo se le ocurre que quiere ser maestro de yoga, y entonces decimos, es que no es posible, tanto que lo crié, tanto que esto, tanto que lo otro, y la gente se pone muy triste porque no es que el hijo a lo mejor va a estar bien, sino que la pérdida de las expectativas duele mucho. Entonces, si tú estás triste, es normal. Y si tú estás pasando por algunos de estos eventos, es normal. Es recomendable que vivas tu tristeza, que te apapaches, que te consientas, que te tomes tu tecito, que te quedes en cama, que veas películas que te hacen sentir de buen humor o que te vayas a caminar. O sea, te toca consentirte, ¿sí? Te toca darte tu tiempo para llorar. Si tú no te das ese tiempo, la tristeza sale de una forma natural, el cuerpo solito la
la procesa y a veces es a través de las lágrimas. Pero si tú no te das ese tiempo, o sobre todo si eres hombre y desafortunadamente la cultura te ha enseñado que los hombres no lloran, o los adultos no lloran, o las mujeres fuertes no lloran, si por cultura te han enseñado que la tristeza no se vive, entonces es probable que tengas otras emociones, porque la tristeza que no se vive se disfraza de otras emociones. Por ejemplo, el enojo. Si tú estás triste, tal vez estés enojado más tiempo o enojada más tiempo, y tiene que ver con la tristeza más que una fuente de enojo. La ansiedad. La ansiedad tiene su propio programa, le vamos a hacer un propio programa, pero hoy vamos a hablar de si tú no has vivido la tristeza, puede ser que se genere o sea el camino para que un día tengas ansiedad. La agonía, no sé si han escuchado la palabra, hace mucho que no la escuchaba en español, la agonía, ¿sí? Como cuando dicen la persona está agonizando porque ya se va a morir, pero también la agonía tiene que ver con un sufrimiento, un dolor profundo, ¿sí? Porque es una pérdida fuerte. Los nervios, la gente dice tengo un ataque de nervios, y a veces empezó por una tristeza mal cuidada. Así como nos decimos una gripa mal cuidada o una diarrea mal cuidada nos lleva a problemas serios, así te estoy diciendo, una tristeza mal cuidada nos lleva a problemas serios. Y te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Nosotros vemos al niño que le quitan su juguete, ¿sí? Es su juguete preferido, y llora y llora y llora y llora. Y luego, como ya lloró y lloró a grito abierto, ya pasó, ¿sí? A los 10, 15 meses el niño ya está jugando y se encuentra otra cosa en que divertirse y ya pasó, ¿sí? Eso fue un cauce normal de la tristeza. Cuando nosotros le decimos al niño, cállese, no sea chillón, ¿sí? O aguántese, ¿sí? Así no se hace, los niños no lloran. A lo mejor se le convierte en enojo. A lo mejor empieza a patalear, empieza a hacer un berrinche, ¿sí? A lo mejor empieza un tic en el ojo. Se tiene que encontrar formas de sacar la tristeza porque tenía la tristeza, ¿sí? Entonces ya se hizo, ¿te acuerdas que decíamos que se encona o se atasca en el cuerpo? Ya se atascó la tristeza. Ya le ayudamos al niño a no vivir de manera fluida, de manera ligera sus emociones. Estamos hechos, los seres humanos, para vivir las emociones de manera ligera, y cuando las vivimos viene la que sigue y la que sigue y la que sigue, y no nos estancamos en una emoción. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahorita? Hasta ahorita vamos hablando de la tristeza, ¿sí? De la tristeza, de prácticamente todas las situaciones que te provocan un poquito de lo que es la tristeza, que no percibimos mucho, que son cosas reales dentro de tu cuerpo, que es una emoción, y esto nos permite de alguna manera ir dándonos cuenta que puede ir creciendo. Sí. Pienso, ¿verdad, doctora? Sí. O sea, a lo mejor hay niveles de tristeza, yo no sé si estaría... Hay niveles de tristeza, hay tristeza que es una tristeza profundísima, ¿sí? Como por ejemplo la muerte de un ser querido. ¿No? Se murió tu mamá, se murió tu esposo, se murió alguien muy querido, y obviamente tu mascotita se murió, eso también duele mucho. Entonces... Mi pregunta es esta, doctora. ¿Piensa que esa tristeza que está procesando pueda pasar pronto o pueda llegar un poquito Mira que más? Cuando es una pérdida bastante seria, yo no me preocupo si la tristeza es por el primer año. Okay. Sí, no me preocupo porque obviamente va a tener tristeza, hay que atenderle a la persona, definitivamente hay terapia para el duelo, y el duelo se enfoca en que vivas esa tristeza de manera más sana, de manera más saludable. Si tú has perdido un ser querido, es importante que por lo menos te regales un buen número de sesiones, unas 5 o 6 sesiones, porque ahí te ayudan a procesar, a despedirte de tu ser querido, ¿no? Hay momentos, hay pasos que hacer cuando uno pierde a alguien importante. Y aún así, yo no espero que mis clientes dejen de llorar en el primer año. Y una de las cosas que pudiera yo pensar, que puede haber una numeración del 1 al 8 que te puedes sentir triste. Por ejemplo, puedes considerar que del 1 al 8 sientes una tristeza muy profunda. Y viene que sí es importante, o por
manejando del 1 al 2, me siento triste. Pienso que viene por oleadas. ¿Sí? Cuando es una pérdida importante, pienso que hay momentos en que te vas a sentir, del 1 al 8 te vas a sentir 8. Ok. ¿Sí? Y vas a llorar y la vida se va a no tener sentido, ¿no? Pero luego ya viene algún momento de tu vida un poquito más alegre, etcétera, y ya baja al 6, baja al 5. Y esto es bien interesante, Osvaldo, porque la gente piensa que si ya pasé la tristeza, si ayer me sentía muy triste y hoy me siento menos triste, eso significa que mañana me deberé sentir todavía menos triste. Si ayer tenía un 8 de tristeza y ahora ya tengo un 6, pues mañana espero tener un 4. Y luego resulta que algo pasa o se murió, no sé, alguien muy cercano y voy y veo su ropa, voy y veo sus cosas y me regreso a 8. Entonces la gente dice, podría ser un síntoma más grave para conectar a un... Todavía no, todavía no, es como es normal, va a venir por oleadas. Ok. Y no te preocupes, no es que hoy te sientes mejor y mañana te sentiste peor y pasado te vas a sentir peor. No es un continuo. No vamos siempre para arriba o siempre para abajo, sino que a veces arriba y abajo. Que es normal en las emociones. Que es normal, sí. Entonces te toca, de hecho cuando alguien ha muerto un familiar, le acomodan, le traen un té, un cafecito, le hacen que se duerma, ¿sí? Es normal, los primeros días es normal, las primeras semanas es normal. Cuando tienes que ver a un doctor es cuando ya no pudiste manejar, o cuando la tristeza está tan grande que ya no estás comiendo bien, ya no estás durmiendo. Y ahorita vamos a hablar de la depresión. Ahorita nos vamos a pasar a hablar de la depresión, pero quedémonos en el llanto, en la tristeza. Fíjate, estos son síntomas normales de tus periodos de tristeza. Que tengas mucho llanto, ¿sí? Que tengas ganas de llorar, que te sientas con mucha agitación, como que tú quieres respirar más fuerte, te quieres mover más fuerte, no tienes descanso, como si tu cuerpo no tuviera descanso. Hasta cierto punto es normal. Que te sientas bajo de energía o muy baja de energía, que no puedes hacer los quehaceres que hacías antes. Alguien que está en una tristeza profunda va a arrastrarse, va a arrastrar sus pies, va a tener los hombros caídos, va a tener la cabeza caída, ¿sí? Y por un tiempo es normal. Yo, cuando empecé a dar terapia, a mí me gustaba mucho jugar con el nombre de los síndromes, porque empecé a dar terapia muy jovencita, a los 21, entonces me aburrían los nombres científicos. Y me inventé un síndrome que le llamaba el síndrome del pollo remojado. El pollo remojado, me Sí. gusta. Yo acabo de inventar uno, ¿sí? Comes gallito y te enojas. Ajá, sí, dicen comiste gallo, dicen, ¿no? Comiste gallito y estás enojado. Ese es un síndrome que yo inventé por ahí, cuando alguien está enojado. ¿Comiste gallito? Ajá, sí, exacto, porque cuando tenemos esas palabras que describen más cercanas, que son más cercanas a nuestra experiencia, nos ayudan a normalizar la situación, ¿no? Y entonces yo inventé este síndrome del pollo remojado porque yo veía a la gente que venía a terapia y literalmente parecían un pollo. ¿Tú has visto los pollos mojados como son infelices? No he visto los mucho, pollos. pero sí sería bueno. A lo mejor en el caso personal podría ser para mí un gato, porque yo veo el gato y cómo está remojado. Gato remojado es infeliz completamente, ¿no? Ajá. Entonces anda agachado, sus orejitas están caídas. Sí, en el pollito no hace pipí, pío, no hace nada, o sea, está triste, ¿no? Okay. Entonces, ese síndrome del pollo remojado es hasta cierto punto normal. Cuando ya se pasan 2 semanas, ya nos empezamos a preocupar. Pero de momento te vas a sentir falto de energía, vas a tener cambios en tu patrón de sueño, ¿sí? Vas a tener etapas de enojo, te vas a irritar más fácil, vas a estar intolerante, vas a tener cambios de apetito, que antes se te antojaba mucho tal tipo de comida y ahora no se te antoja nada te sabe bueno, etcétera. Vas a tener dificultades para concentrarte porque obviamente todo tu cuerpo se está concentrando en porque tú te ayudes a sobrevivir, se está concentrando en procesar la tristeza. Fíjate bien, tenemos claro, ya hemos aprendido que si alguien está sangrando, si le está sangrando la nariz o si le está sangrando algún pie, una mano, etcétera, nosotros no le decimos, ay, cálmate, ya se te va a pasar, ¿no?
a menos que sea muy poquita la sangre y que sea un niño que se medio raspó o algo, pero nosotros normalmente nos tomamos más en serio esas cosas y hasta nos asustamos. Claro. Y cuando estamos sangrando del corazón, cuando estamos sangrando emocionalmente, nos dicen, ay, salte a caminar, quítate, levántate, no estés así, se te va a pasar, ¿cierto? Claro. No tenemos la cultura de ponerle atención, ¿sí? Yo pienso que esa es una de las cosas que también cómo te formaron el patrón, ¿no? Claro. Porque también te hacen, o te hacen duro o te hacen sensible. Uh-huh. Y esa parte podríamos pensar que es, si tú te sentiste triste y nadie te peló en un momento dado, uh-huh, tú te haces así. Claro. Y es cuando tú empiezas a hacer las cosas de una manera, y no porque tú lo quieras hacer así, sino que de alguna manera es un patrón aprendido, ¿no? Lo aprendiste, uh-huh, y desafortunadamente no te das a la tarea de analizarte y verlo. Me puedo canalizar en esa posición, uh-huh, que a veces, bueno, el hombre, yo no sé si sea eso normal, doctora, pero es muy insensible en esas cosas. Porque a veces. Así hemos sido educados, ¿no? Sí. A veces nos han educado de manera insensible y nosotros creemos que le estamos haciendo un favor a nuestros hijos con educarlos de manera insensible, claro, porque no queremos que sufran, ¿sí? No queremos que sufran allá afuera. Todos los extremos son malos, ¿no? Tampoco le vamos a dejar ahí que llore eternamente en la cama, tiene que salir a caminar. Claro. Pero los extremos son los que tratamos de quitar. Entonces, es normal que tengas falta de interés sexual cuando estás triste. Okay. No hay preocupación. ¿Cómo se te va a antojar si no tienes ganas de vivir, ¿no? Claro. O si no tienes ganas de salir o no disfrutas el sol, etcétera. Dificultades de concentrarte, ya los dijimos, ¿sí? Entonces, todos estos síntomas son los mismos que vamos a hablar cuando vamos a hablar de depresión. De momento, si son 2 semanas, si pasó una pérdida y van 2 semanas y tienes todo esto de manera intensa, está bien, ¿sí? Todavía estamos bien. Si ya pasaron 2 semanas, hay que ponerle un poquito más de atención. ¿Cuándo es cuando vamos bien trabajando la tristeza? Primero vamos a hablar cómo puedes trabajar la tristeza sin que tengas que ir a un psicólogo, ¿sí? Esto es muy interesante. Cuando te digo ir a un psicólogo o a una psicóloga, no estoy hablando de que es el último recurso. Definitivamente no es el último recurso. Y no estoy hablando de que lo vas a dejar hasta el final. Tampoco estoy hablando de que ir al psicólogo significa que estás loco o que estás loca. Es más, yo tengo casi 25 años, voy a cumplir 25 en abril, dando terapia. Y yo pienso que gente loca he visto de las cientos o miles, yo no sé a cuántas he visto a estas alturas, pero pienso que gente loca he visto 2 o 3. Realmente locas. Realmente locas. Ese es un concepto mucho más fuerte. Que realmente necesitan de verdad estar en un psiquiátrico, que de verdad yo pienso, y los he visto para entrevistarles y mandarlos a donde es la atención apropiada, porque yo no me los quedo. Claro. Entonces, para que se te quite esa idea de que ir al psicólogo es porque estás loco, lo que pasa es ese tipo de cultura que decimos, si está dentro de tu cabeza, tú te lo puedes arreglar. Okay. Y yo te digo, si está dentro en el corazón y necesitas un marcapasos, ¿por qué no te pones un marcapasos? Tú te puedes abrir y poner el marcapasos y cerrar. Y vas a decir, no, doctora, lo que pasa es que yo no tengo la anestesia necesaria y no tengo las herramientas necesarias y no sé cómo hacerle y dónde cortar y qué tal y si me corto y me mato, ¿verdad? Claro. Así es lo mismo. Cuando vas al psicólogo, el psicólogo va a hacer todas esas herramientas que ha llevado años estudiando para saber qué te va a decir, cómo te lo va a decir, en qué momento te va a preguntar tal cosa, en qué momento no te va a preguntar tal cosa, para abrir el corazón y poner el marcapasos que necesitamos a veces emocionalmente. Entonces, no tengas pendiente que te voy a decir ahorita cuándo no ir al psicólogo, ¿sí? Y cuándo sí ir, en mi concepto. Esa es mi experiencia. Obviamente cada psicólogo, cada cabeza es un mundo. Si consulta con los psicólogos que tú le tienes confianza, no tienes que creerme, vamos, pero sí quiero dejarte las preguntas en tu cabeza. Y esa es una de las cosas que yo me gustaría que tuviéramos oportunidad de ver, es si tengo oportunidad de tomar nota y yo me siento con la confianza de acercarme con un doctor, por alguna razón, aún no fuera la tristeza, sí, siempre tenemos oportunidad de hacerlo. Hasta mencionamos que con los programas anteriores
el generar arte, que tú vayas siendo una persona creativa, todo eso es importante para poder tener ese apoyo realmente de gente profesional que tiene una estructura de lo que se ha manejado. Muchas cosas en el aspecto de la tristeza que no me gustaría que la gente estuviera triste, pero es una emoción. Hay oportunidad y todos nos sentimos tristes en un momento. Hasta podemos amanecer con un poco de tristeza y no sabemos por qué. Claro. Y ahí es donde tú tienes la oportunidad de ver que no te afecta, pero tampoco puedes afectar a la gente. Claro. Porque esa es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, me siento triste y voy y le hago la vida a la gente. Difícil a alguien más. Tristeza, ¿no? Sí. Y eso es una cosa que deberíamos de tener mucho cuidado. Acabas de decir algo muy importante y que yo escucho muchas veces en mi trabajo. No me gustaría que la gente esté triste. Y eso, y bueno, los papás dicen, yo no quiero que mis hijos estén tristes. La gente, no quiero que mi gente querida esté triste. No quiero yo estar triste. Y ahí es donde radica el problema. Ahí es donde empezamos. Yo sí quiero que la gente esté triste cuando le toca estar triste. Bueno, en este caso usted menciona algo que yo desafortunadamente no me pude percatar, pero sí es necesario porque es una emoción necesaria. Claro. Eso es importante. A esa parte, bueno, uno influye para que también uno no fomente esa tristeza más grande, que puede ser más segura la información, donde no se sienta más triste y buscar esa forma de hacerla. Mira, si tú o uno de tus familiares está triste, lo primero que puedes hacer es respetarle que está triste. ¿Sí? Si tiene que llorar, le dejas su espacio en silencio para que llore o le das su espacio privado para que llore. A menos, esta es la única condición cuando no te pido que no les des su espacio, cuando tienes el pendiente de que pueden suicidarse. Cuando tienes un serio pensamiento, ¿no? De que se pueden suicidar, dices, no le voy a dar el espacio. Pero si está triste y va a llorar un rato, que llore, que esté ahí encerrado en su cuarto un rato y que llore. Y si es adolescente, niño, adulto, va a salir. Es más, con la tristeza y con la lloradera se les aclara la vista. Ahora, en esa parte de que pueda usted tener la capacidad, ¿se puede medir, doctora? Por ejemplo, está llorando y tú de repente no te das cuenta, o de repente ella expresa, es que no le veo sentido a la vida, entonces puede ser una medida. A veces, fíjate que la gente que yo tengo en terapia, cuando antes de llorar casi siempre usan una frase así como, lo que pasa es que no entiendo esto, o porque a mí, o yo no era así, o algo así. Y normalmente yo les regalo el silencio. Ese es el mejor regalo por eso te decía que en el psicólogo a veces nosotros, la palabra y los silencios tienen mucho que ver, es como formar una canción, ¿no? Entonces a mí me gusta regalarles el silencio porque el silencio les va a permitir llorar y llorar en un ambiente protegido, agradable, a gusto. Pueden llorar, ¿no? Y luego ya hablaremos cuando tengan que hablar. Pues sí, vamos a mantenernos con esa oportunidad y aprender que eso es lo que de alguna manera queremos. Vamos a un corte. Continuamos en confianza con la doctora Carmen Román. Estamos de regreso, en confianza, con la doctora Carmen Román.
Buenas tardes, buenas noches, según estés escuchando este programa. Buenos días, estamos en confianza con la doctora Carmen Román y estamos hablando de la tristeza. Estamos hablando de cuándo es normal la tristeza y cómo puedes ayudar a tus seres queridos cuando están tristes. Algo importante, decíamos, era que darles permiso de llorar. Cuando una persona está llorando, no te angusties. No le va a pasar absolutamente nada si llora. Se le correrá el maquillaje un ratito, pero luego lo puede corregir, ¿sí? Y es que te digo esto porque con nuestra angustia de que la persona no llore y porque le queremos y queremos que esté bien, le interrumpimos el llanto. Y la mejor forma de salir adelante de una tristeza es con el llanto, y mucho más cuando se hace en compañía de un ser querido, cuando simplemente le tomamos la mano, le abrazamos o le dejamos ahí un ratito, le ponemos musiquita o le damos su espacio en privado para que llore. Es también ayudarle a aceptar la pérdida, ¿sí? Cuando la persona dice, es que se murió esta persona, y nosotros le decimos, ay, claro que no, mira, lo que pasa es que ahora está en mejor vida, bla, 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 bla. No le estás ayudando, ¿sí? No le estás ayudando porque se murió. La persona se murió, por donde le pongas se murió, ¿sí? Entonces, cuando le dices, sí entiendo, sí, eso duele mucho, se murió, le estás diciendo, te entiendo, estoy contigo, ¿sí? Pero tratamos de decirle, no, claro que no, mira, y entonces la gente no es que lo que va a aprender, lo que aprende es que contigo no puede venir a llorar, que contigo no puede venir a relajarse, porque le vas a estar diciendo lo que tiene que sentir y lo que tiene que pensar. Y realmente a mí no me gusta. Yo no sé si a ti te gusta que alguien te diga lo que tienes que sentir y que pensar. Yo una frase que no ocupo mucho es entender, porque no lo entiendo. Ajá. Yo siempre, cuando pasan esas situaciones y alguien que está cercano a mí, yo definitivamente les puedo decir que es un propósito, porque entender es un concepto mucho más fuerte, claro, porque lo has vivido. Y es muy usual esa, doctora, esa frase. Yo te entiendo y te entendemos, pero sí, en realidad no entendemos, a menos de que hayas pasado esa, claro, situación, y incluso haya sido un periodo largo de aprendizaje, porque, claro, es entender realmente ese, sí, sentir. Y no, en esa parte me puedo dar a la tarea de decir, para mí es un propósito que haya pasado algo, tiene un, claro, porqué. Tiene un porqué. Entonces, por ejemplo, si tu niño viene llorando de la escuela porque no lo aceptaron en el equipo de fútbol, déjalo llorar, está bien. Ya cuando deje de llorar va a pasar a sentir otras emociones. Es lo mejor que puedes hacerle. Ayudarle a aceptar la pérdida y entender que nuestro cuerpo vuelve a la normalidad una vez expresada la emoción. Te voy a poner un ejemplo que me gusta mucho ponerle a las gentes que tengo en terapia. Cuando la persona está triste y no hay forma de expresarlo de manera saludable, de expresar la tristeza, se atasca en el cuerpo, se encona, se guarda de tal manera que se va convirtiendo en otras emociones. Y te voy a poner un ejemplo muy gráfico. Imagínate que tienes un refrigerador y que en el refrigerador metes comida, ¿sí? Y la dejas ahí, le cierras y sellas el refrigerador. Y ahí lo dejas sellado porque no quieres que nada le pase, que no quieres que nada se entere, que nadie pueda volver a meterle ni sacar nada. Y luego, después de unos meses, abres ese refrigerador y la verdad es que yo no quiero estar ahí contigo cuando lo limpies. Bueno, me toca estar ahí contigo cuando limpias. Pero es difícil, es muy doloroso y es muy pesado limpiarlo. Y esto es lo que pasa con las emociones. La gente guardamos, sí, porque todos fuimos mal entrenados para nuestras emociones. Guardamos las emociones y las guardamos y luego es como ese refrigerador. Ya cuando la abrimos, eso huele muy mal, ¿sí? De hecho, es muy curioso, pero una persona que llora y llora y llora en mi consultorio, normalmente deja un olor mal. La tristeza huele a podrido. ¿Really? Uh-huh. ¿En serio? Sí, o sea, es algo... viene, llora y el consultorio deja oliendo a podrido y es porque ya sanó, es porque sanó algo. Ok, wow, eso es algo que desconocía. Uh-huh. Y voy a empezar a tener mejor olfato. Uh-huh. No, ojalá y no.
Ojalá no tenga Bueno, mejor olfato. usted me dijo algo que es importante. Eso no huele bonito. A lo que voy es que, no, yo sé que no huele bonito, pero a lo que voy es, como usted mencionó hace rato, es importante que la tristeza sea de parte Sí. de y no tengas, y no precisamente para que esté triste la gente, sino que tú tengas más percepción de que realmente Claro. la tristeza tiene un efecto hasta en el mismo cuerpo y se manifiesta. El refrigerador nos toca limpiarlo cada semana. Cada Ok. semana te toca ir a ver qué comida hay, qué comida ya se va a tirar, qué comida se está echando a perder. Y nuestras emociones también. Nos toca mirarlas, observarlas, conocernos. Si tú no conoces tus emociones, vas a ser como ese refrigerador sellado, que cuando una vez que las abras, eso va a oler muy mal y que si no lo abres nunca, eso se va a echar a perder. ¿Sí? Y se convierte en enfermedades muy profundas y muy dolorosas como el cáncer, por ejemplo, como piedras en el riñón, no, se convierte en cosas porque obviamente ahí lo tenemos guardado. Y mucha gente, ¿no te has preguntado, alguna vez te has preguntado por qué si el psicólogo nada más platicó conmigo? Solo platicó. No me abrió nada, no me revisó nada. ¿Por qué me siento mejor? ¿Cómo sale de ahí que me siento mejor? ¿No? Okay. Y yo te voy a decir por qué. Porque, o al menos la teoría que yo tengo, ¿no? Hablamos de este refrigerador que queda todo sellado. Cuando tú hablas tus problemas, cuando tú vienes y hablas tus problemas con la confianza de que ahí van a quedar, no te van a juzgar, tú no conoces a esa persona, se puede ir a su casa, tú te vas a la tuya, esa persona no es parte de tu vida, los psicólogos no deben de ser parte de tu vida. Sí, por esta razón, porque te sientes más a gusto confiando. Entonces le confías y le pones viento. En el momento en que sacas ese secreto o eso que te duele tanto o ese dolor y lo repites y lo hablas, le estás poniendo viento. Y entonces es como abrir el refrigerador. Al principio no huele bonito, pero se va limpiando. Y entonces el psicólogo te va a ayudar o la psicóloga a sacar las piezas que no sirven y a poner en su lugar las que sirven. ¿Sí? Porque obviamente tienes herramientas ahí guardadas que no usabas tampoco. Con la información correcta y con las palabras correctas que pueden conectarte a realmente a que puedas tener una conexión dentro de tus emociones reales, porque también eso es algo importante y es mejor que contárselo a la comadre, al compadre, al primo, o sea, que no tenemos conocimiento. Claro, ¿no? porque le tenemos confianza. Alguien me dice, yo le tengo confianza a mi esposo, le cuento todo, ¿sí? Claro. O a mis hijos, o yo no tengo secretos para nadie. Y yo te digo, está bien, qué bueno que no tengas secretos. Pero cuando tú, y yo, a mi trabajo que es ser psicóloga, cuando mi esposo me dice algo, yo voy a responder como persona, yo no voy a responder como psicóloga porque yo tengo una inversión ahí. Claro. Tengo una inversión emocional. Y eso platicaba yo con mi esposa en ese proceso. Le dije, yo no te puedo decir las cosas que tú necesitas escuchar. ¿Sí? En lo personal, porque eso es algo que muchas veces nosotros no sabemos mencionarlo ni hacemos realmente que ayude en esa posición. Imagínate, doctor, que esta persona me está diciendo, imagínate que mi esposo llega y me dice, oye Carmen, no sé si vender el carro que tengo o no venderlo, o comprarme un carro nuevo o no comprarme un carro nuevo. Yo tengo una inversión ahí. Yo, si compra un carro nuevo para la casa nos impacta, si no compra un carro nuevo nos impacta como familia. claro. Y eso es un ejemplo sencillito, pero imagínate en términos más complejos, como en realidad no sé si abortar o no, en realidad no sé si decirte esto o no, en realidad no sé si pelearme con mi jefe o no. Ahí estamos invirtiendo porque es nuestro familiar y le queremos, ¿no? Que son dos situaciones muy diferentes porque realmente es un concepto donde los dos están inmiscuidos, centrados en una sola línea, que es el matrimonio cuando hay una pareja, pero realmente la individualidad hacia una persona con todo el respeto y con todo lo que se tiene que hacer es saludable. Claro. ¿Cierto? Ahora, en esta posición, el que una pareja tenga oportunidad de hacerlo individual es una bendición fuerte. Claro. Y también si lo quieres hacer en pareja es otra bendición fuerte. Y por supuesto, no te estoy diciendo no le confíes a tus gentes queridas, tú confiar en lo que quieras. Solo que cuando se trata de sanar tus cosas, ten en cuenta que van a tener una visión contaminada por el amor que te tienen y eso está bien.
así son, así debe ser las cosas, ¿no? Platicamos un día de que una persona no puede intervenir, un doctor no puede intervenir a alguien por las emociones, ¿verdad? Personal. No sé si fue aquí. ¿Cómo decías? Que, por ejemplo, un doctor no puede intervenir quirúrgicamente a un cirujano. Ajá. Un cirujano no puede tratar a su esposa en caso de que... No, entonces no fue con fue usted. aquí, pero tiene sentido. No, y es eso, ¿no? O sea, un cirujano que quiere, que es el mejor cirujano, no puede tener ese tratamiento, aunque si su esposa tuviera que ser tratada por él, no podría hacerlo. No, y créeme que yo, felicísima, le daría unas cuantas terapias a mi esposo y no puedo. Y eso, sí, entonces no fue, pero sí lo platicamos aquí en algo a lo que mejor me pareció muy interesante eso. Entonces, ahí vamos cuando ya es depresión y cuando tal vez ya te toca pedir ayuda profesional. Si ya pasaron 2 semanas de esta tristeza profunda, o de esta tristeza que ya te está costando trabajo manejarla, es tiempo de que vayas a un psicólogo o una psicóloga. Ahora, entre más temprano vas, menos sesiones te vas a tardar, ¿sí? Acuérdate lo del refrigerador, entre menos ahí esté sellado y menos comida echada a perder tengas, más rapidito te lo limpian y te sacan todo. Entonces, 5 de los siguientes síntomas, bueno, uno de estos 2 síntomas ya le vamos a llamar depresión. Cuando tú estás triste y estás llorando, no se llama depresión, todavía se llama tristeza. Cuando ya pasaron 2 semanas y tienes al menos uno de estos 2 síntomas, por ejemplo, pérdida de interés o placer. Ya perdiste el interés o placer por la vida y han pasado 2 semanas, ¿sí? Estado de ánimo deprimido. Te levantas y, como el síndrome del pollito remojado, decíamos, te levantas y arrastras los pies y tienes las orejitas hacia abajo y caminas como si te estuviera escurriendo el pelo y tus hombros están muy pesados y muy caídos. Esto es un estado de ánimo deprimido. Se llama el síndrome del pollo remojado, ¿te acuerdas? Sí. O del gato remojado, decías. Para mí es el gato porque yo tengo un gato y es más fácil de visualizarlo. Claro, es un gato, una gata, ¿verdad? Ajá. Y estas 2 cosas deben estar presentes. Si es que la persona ha perdido un familiar y más si ha sido una muerte trágica o repentina, le vamos a dar un poquito más, ¿sí? Y aún así, cuando una persona ya tiene 2 semanas, que sigue llorando, que no se levanta y que porque perdió un familiar de manera trágica, por favor, llévale a un psicólogo para que trabaje el duelo. Ahí no va a ser depresión. Ahí se va a llamar duelo y está dentro de los esperado, es como las respuestas esperadas normales, pero con ayuda va a salir más rápido. Entonces, vas a ir cuando tú tienes un llanto incontrolable o tienes llanto en los momentos en que no te gustaría tener, cuando tienes falta de energía, cuando te sientes agitado, que respiras de manera que es inapropiada, más rápida o más lenta, cuando tienes cambios del patrón de sueño, cuando estás irritable, cuando ya cambió tu apetito, porque a veces te cambia el sueño y te cambia el apetito y no te das cuenta hasta que ya pasaron meses, ¿sí? Entonces, cuando tienes estos síntomas, no te tienes que resolverlo tú solo o tú sola. Ahí tienes ayuda profesional para que lo saques más adelante. Ojo, los médicos y los psiquiatras, bueno, vamos a hablar primero de los médicos. Los médicos no necesariamente tienen el entrenamiento para saber si tú tienes depresión o ansiedad. No necesariamente digo porque, con todos mis respetos, hay unos médicos que se informan y que se enteran de qué es la psicología. Pero hay otros médicos que se la pasan por el arco del triunfo. Entonces, tú no vas a entender, ni ellos van a saber que tienes depresión. Eso lo vas a saber tú más que ellos a veces. Y cada vez más, los médicos cada vez más saben que tienen que mandar al psicólogo y te dicen, usted no le puedo atender hasta que usted vaya al psicólogo. De hecho, en las recomendaciones que hacemos en la clínica a nuestros propios doctores de la clínica es, si la persona ha venido 3 veces llorando, ya es de nosotros, o sea, ya pásennosla con nosotros, ¿no? Entonces, los psiquiatras están capacitados para darte medicina. Te van a dar medicina y es normal, su tarea va a ser corriendo de pensar en cuál medicina te va a ayudar, y es muy importante que escuches su consejo, que escuches su receta, porque a veces la medicina te va a llevar una vida más placentera. Ahora, la pregunta que yo tengo de mis clientes es, no, yo no quiero medicina, sobre todo los latinos.
yo no quiero medicina, Carmen, porque yo no me quiero ser adicto o adicta. Entonces yo te digo, si tú te hubieses quebrado una pierna, ¿sí? Te quebraste la pierna y el doctor te dice, le voy a poner muletas. Y usted dice, no me dé muletas porque no me quiero hacer adicto a las muletas, ¿sí? Y el doctor te dice, no se preocupe, yo le voy a poner las muletas, pero también le vamos a poner unos ejercicios de terapia física que luego va a dejar las muletas y luego le vamos a quitar el yeso y luego va a volver a usar su pierna. Es lo mismo con la psiquiatría. Si te dan medicina, es importante que preguntes, ¿cuándo y en qué condiciones voy a dejar de usarla? ¿Sí? O sea, mi objetivo, doctor, es no quiero usarla de por vida. Entonces, ¿cuándo y en qué condiciones cree usted que deje de usarla? Y ahí es donde entra el trabajo en equipo. Ahí es donde el psiquiatra, el 90% de los psiquiatras te va a decir, usted vaya con un psicólogo o una psicóloga y vamos a trabajar juntos, ¿sí? Mi trabajo como psicóloga es trabajar con tus emociones, el trabajo del psiquiatra es con los medicamentos. Aunque a mí me toca, y parte de mi entrenamiento, y para poder obtener la licencia me toca aprender de medicamentos, yo no puedo decir ni tío cuando se trata de medicamentos porque es el área del psiquiatra, ¿sí? Y un psiquiatra no necesariamente te puede dar terapia, es muy rarísimo el psiquiatra que esté entrenado en la terapia, ellos te mandan con el psicólogo para que use la palabra, ¿sí? Y hablábamos, en otras sesiones hemos hablado de que el psicólogo usa la palabra, el arte, la danza, la meditación, la respiración, lo que sea necesario para ayudarte. Tus pensamientos, cuando ya pasa de unas semanas, de unas 2-3 semanas, y todavía tienes la tristeza, aquí el asunto es, o el peligro es, que tus pensamientos empiezan a cambiar, ¿sí? Y ahí es donde ya vamos a tener patrones de pensamiento más difíciles de combatir si tú nos llegas 2 años después, cuando ya pasaste 2 años de depresión. De hecho, cuando han pasado 2 años de depresión en los adultos se llama distimia. Ya es como una depresión crónica, ¿sí? Y en los niños 1 año de depresión ya es una depresión crónica, una distimia crónica. Los niños no van a expresar su depresión, su tristeza con llanto, lo van a expresar con enojo. La mayoría de los niños van a estar enojados. Entonces, si tu niño o tu niña constantemente se enoja, hay que revisar si tiene tristeza profunda y cuánto tiempo la ha tenido. Los psicólogos te van a preguntar cuánto tiempo, desde cuándo se siente así, si hay síntomas físicos como dolores de cabeza, etc. Te van a hacer un análisis de tus pensamientos. Por eso el médico general no entra en este campo, porque te tiene que hacer análisis de tus pensamientos. Entonces, nos toca analizar en qué han cambiado tus patrones de pensamiento y cómo tu percepción está distorsionada. Cuando nosotros estamos tristes, nuestra percepción está distorsionada. Todo lo pasamos como por un lente oscuro, ¿sí? La persona te dice, ay, mírate, es que te ves muy bonita. Y dices, lo que pasa es que tú me quieres, por eso me dices eso. O sea, no le crees lo que dice, sino lo crees que te está diciendo con otra intención, como para hacerte sentir bien cuando en realidad no es necesario o algo así. Entonces, tu percepción empieza a cambiar y a mí como psicóloga me toca analizar dónde cambió tu percepción, ¿sí? Luego, a veces la depresión ya no existe una explicación clara, ¿sí? Cuando ya es depresión, ya decimos, bueno, es que mi niño nació hace 2 meses, o es que perdí a mi familiar hace 3-4 meses, pero ahora yo no sé por qué me estoy sintiendo así. Ahí es donde ya le vamos a llamar depresión. Y ahí es donde toca que vayas al médico. Ahora, si tú tienes todo esto, si tú tienes síntomas de falta de energía, de cambios de sueño, de cambios de hábitos en el comer, estás comiendo de más, estás comiendo de menos, etc. Nosotros sabemos, nosotros nos conocemos, no nos podemos engañar, ¿sí? Pero a veces se nos pasa y no ponemos atención a esas cosas y alguien más te lo dice. Oye, no te ves bien o no te ves como antes. O tú ves tus propias fotografías y ves que hace 1 año tú te veías feliz y ahora ya no. O que hace 1 año tú estabas con menos peso en tu cuerpo del que ahora tienes. O que hace 1 año tus ojos se veían bien y ahora se ven cansados, con ojeras, etc. Tú empiezas a sospechar. ¿Será que tengo depresión? ¿Será
que es mi tiempo para buscar ayuda. Cuando tienes depresión, es importante que sepas que la ayuda existe y que sepas que hay allá afuera formas, herramientas, a veces medicamento que te vas a sentir bien. Si tú tienes medicamento por años, por muchos años, porque hace años te dijeron que esas pastillas te servían para la depresión o para dormir bien, también a veces en vez de para la depresión te dan para dormir mejor, y hace años que no ves a un psiquiatra, es tiempo de que veas a un psiquiatra y veas si te estás tomando las pastillas correctas, y es tiempo de que veas a un psicólogo y veas cómo vas a salir adelante si algún día quieres dejar esas pastillas. Entonces, no te asustes cuando te dan pastillas, que puede ser un remedio temporal, y de verdad, yo creo que la mayoría de los psicólogos, al menos yo trato de que mis clientes salgan lo más rápido posible con el menos medicamento posible, porque tiene efectos en tu cuerpo, obviamente, que estés tomando medicamentos, ¿no? Pues aparte de efectos en el cuerpo, es un gasto bastante elevado. Es cierto. Que es la economía de la medicina, que de alguna manera se va haciendo fructífera y generando bastantes ganancias. Y es también donde tú tienes que tener un poquito más de criterio de realmente, si tú le pones ganas, con un sentido de conectarte con la doctora y poder escucharla y poder dialogar como debe de ser, intercambiando esas palabras, claro, tú con él, con la doctora, y yo creo que es mucho más barato que llegar a ese grado de la medicina. Cuando ya llegas a un grado alto de la depresión, ahora dices, Carmen, yo no tengo dinero. ¿Qué voy a tener dinero yo para andarme platicando con alguien, no? De hecho, mis padres decían, yo no entiendo por qué la gente te paga por platicar, ¿no? Mira, cuando no tienes ese dinero, no inviertes en ti de esa manera, y no lo digo nada más por mí, lo digo por todos los psicólogos que hay en el mundo. Si cuando no inviertes en tu trabajo, en tu terapia, tú de todos modos estás teniendo pérdidas. Hay otras pérdidas, porque la depresión te hace que no vayas a trabajar, que te ausentes, que tomes días de trabajo porque no te puedes levantar de la cama, no estás viviendo al 100% cuando puedes ser feliz, no estás generando recursos económicos porque con la depresión a veces el dinero se va. Claro. Da lo mismo, de todos modos estás perdiendo. Me parece muy interesante esa parte, porque muchas veces, bueno, en el caso de lo que nosotros optamos por querernos ayudar, y si nosotros sacrificamos parte de nuestra economía, es porque sabemos que necesitamos realmente recibir algo a cambio. Pero a veces la gente ni siquiera piensa en ese proceso y dice, bueno, yo no necesito ayuda, y no nada más no necesito ayuda, ¿para qué gasto? Pero en realidad cuando gastas en esa parte, tú dices, es porque yo realmente estoy sacrificando mi economía para hacer un cambio de algo que yo sé que me ayuda. A mí me gusta mucho, de verdad, cuando yo tengo la terapia y luego pienso entre semana, ya cuando estoy manejando en mi casa, etcétera, cuando voy a caminar, me gusta pensar como qué cosas benefician, qué cosas no benefician a mis clientes, ¿no? Claro. Y yo me he dado cuenta que alguien que entra en un proceso terapéutico, por añadidura, va a mejorar sus ingresos. Nunca es una garantía, y no es, a veces es parte de mi trabajo, solamente lo pregunto porque tengo que analizar y me gusta analizar el aspecto económico de mis clientes, pero es lógico. Cuando tú te sientes bien, la vida te sonríe, haces más negocios, la gente quiere estar a tu lado. Eres más fructífero. La gente, si tú limpias casas, la gente dice, a mí pasen mesa, yo quiero que me limpie mi casa, porque claro, llegas y les dejas alegría. Cuando tú tienes depresión, la gente que te quiere se aguanta, la gente que no te quiere te deja de ver. Y se observa, y se refleja definitivamente en la actitud de cómo tú te vas desarrollando, y tú mismo dices, bueno, ¿y por qué ya la gente no me quiere? Claro. Y entonces ahí es donde tú dices, bueno, si no tengo trabajo, si no tengo oportunidades, es algo que está trabajando dentro de ti, que tú mismo estás haciendo, claro, que crezca. Y ahí es donde yo te puedo pedir, haz una pausa y analízate y busca esa ayuda como debe Ahora, ser. Como todo buen servicio, tú tienes el derecho y debes de tomarte es importante que te tomes esa libertad de tú cuestionar a tu médico, cuestionar a tu psicólogo, Mira, si tú vas al mecánico,
es importante que te enseñes a cuestionarle qué le hizo, por qué le hizo y cuánto me va a durar y si me da garantía, ¿cierto? Y qué me está haciendo y qué esto y qué el otro, ¿sí? Entonces, cuando tú vas al psicólogo, tú puedes decirle, mire, yo quiero estos objetivos, cuánto tiempo en su experiencia, cuánto tiempo necesito, o yo vengo y me voy a regalar un año de terapia. Perfecto, usted regálese un año de terapia, aquí lo tenemos por un año, pero la mayoría de la gente tiene sus recursos limitados. Entonces, ocuparlo sabiamente. Ocúpalo sabiamente, pregúntale a tu psicólogo, siempre pregúntale a tu psicólogo qué credenciales tienes. Claro. ¿Cuántos títulos tienes? En realidad ver la persona correcta, porque no todos tienen la misma especialidad. Hace un momento lo platicábamos, cuando tú puedes pensar que un mismo psicólogo te va a dar toda la cobertura en diferentes áreas, pero no, yo creo que afortunadamente para eso se van especializando y van tomando una actitud de conocimiento en cada parte, ¿verdad, doctora? Claro. Y eso lo platicamos fuera del aire, ¿no? Diciendo de que en un momento dado usted no tenía oportunidad de poder ayudar a la chica. Ajá. Y eso es no porque no quieras, sino que de alguna manera es una especialidad muy diferente que se va generando y con conocimiento. Claro. Que es muy amplio. Es muy amplio. El campo de la psicología es muy amplio. Entonces es importante que le preguntes a tu psicólogo si ha tenido este tipo de casos antes, qué ha pasado en su experiencia, cuánto tiempo se tarda. Si tú vas al psiquiatra, pregúntale cuál es el medicamento menor que te puede dar, cuándo puedes dejar de tomar ese medicamento. Si vas al doctor, tienes que preguntarle, lo que me refiero es toma en tus manos, toma la responsabilidad de sanarte, ¿sí? Claro. Actuar con conocimiento. Actuar con conocimiento. Entonces, yo no confío, porque crecí en México y porque fui terapeuta muchos años en México tal vez, yo no confío en tratamientos larguísimos donde la gente va a 10, 11 años de su vida a terapia. Yo digo, ¿a qué diablos van? Ya, váyanse, ¿no? Ya, bueno, yo después de 2 años, yo digo que les vaya bien, ya. Ajá. ¿Qué les puedo enseñar? A ver, si ustedes están conmigo en terapia, ¿qué puedo aprender de mí? ¿Qué yo puedo enseñarles después de 2 años que no les haya enseñado? Entonces ya tendré que ver otro psicólogo. Ahí que le vaya, sí, que vaya y busque otro psicólogo, porque aprendemos de muchas gentes, que busque a veces un guía espiritual, que busque cosas. Entonces yo también los corro a veces de mi terapia. Sí, no, es que no tiene sentido, definitivamente. Yo pienso que por más obvio que quiera uno, aunque uno diga, quiera uno trabajar con la gente, la gente tiene oportunidades de ver las cosas diferentes, porque siempre hay una gran variación de cosas diferentes, y es cuando tú sabiamente y realmente en tus valores, en tus conceptos, te das a la tarea de valorar que le puedes ayudar por un periodo y ya después tú lo puedes canalizar a otra que ya no soy de posición. Ayuda. Y desafortunadamente es como cuando el que te hace las tarjetas, ¿no? Hay gente que te hace la tarjeta y dice, tienes que estar conmigo 50 años haciendo tarjetas, si te hacen la misma tarjeta que nunca te ha dado resultado. Exacto, entonces dices, no, claro que no. Entonces si la persona me cambió porque no le estoy dando resultado, le felicito, me da gusto, porque entonces ya fui exitosa en que ese cliente se cuidara de sí mismo, y si se queda conmigo porque le funcionó, pues qué bueno, ¿verdad? Claro. El chiste es que salga ganando usted. Doctora, que le recomiende al 100%. Vamos a hablar por 2 minutos, los últimos 2 minutos, de algo que se llama nihilismo. El nihilismo es un vacío existencial. Es un vacío emocional tan profundo que parece que se acabó el sentido de tu vida, ¿sí? Y esta palabra de nihilismo viene de la filosofía. Nosotros caemos en un estado de nihilismo o de vacío existencial cuando hemos totalmente perdido el sentido de nuestra vida, y es una tristeza profundísima y no tiene una razón de ser. Y la gente dice, bueno, Carmen, pero es que tengo todo bien, económicamente vivo bien, tengo lo que quiero, etcétera, tengo salud, tengo esto, tengo lo otro, ¿por qué me siento así? Y yo digo, bueno, ¿qué tal si como las víboras es que estás cambiando de piel? Es que tu vida, en el sentido que ibas o hasta donde vas, ya no tiene sentido. Y eso yo lo he visto mucho cuando la gente se dedica, porque son muy exitosos a veces en su profesión equivocada. Y son muy exitosos y lo hacen muy bien. Y entonces vienen y me dicen, bueno, me va bien, la gente me quiere, me aplaude, etcétera, pero no estoy feliz. Okay. Entonces ese vacío tan profundo. Y luego hay gente que es muy próspera en los negocios, que mejor se retira de sus negocios y se dedica a dar clases de yoga o a pintar o a, ¿sí?
Entonces, ¿por qué? Porque dice, a mí esto me da más alegría. O cierran todo, venden sus casas, etcétera. Conocí varias gentes que habían vendido todo lo que tienen y se compran su barquito para irse a navegar por el mundo, porque están en búsqueda de quiénes son. Entonces, eso no es tristeza, eso es ese vacío existencial, y ese vacío te invita a hacer algo con tu vida. A veces los matrimonios llegan a ese punto. A veces cuando volteas dices, ¿y quién es esta persona con quien estoy casada? Ya no le conozco. Y entonces entramos en ese vacío existencial. O cuando mis hijos se van al colegio y yo digo, ahora sí, toda mi vida la fomenté alrededor de ser madre o de ser padre, y ahora ya me toca reinventarme. Entonces, cuando es tu momento de reinventarte, probablemente estés pasando por un periodo de nihilismo o de vacío existencial, y no te preocupes que una vez que te acomodes en tu nueva misión, vas a estar bien. Yo siempre digo, en vez de preocuparte, ocúpate. Claro. Preocuparte es nada más estarte angustiando. Ocúpate en investigar qué te hace feliz y ve por donde buscas por lo que quieres que te hace feliz. En este programa queremos que vivas bien, queremos que vivas feliz, y queremos que tus momentos de tristeza los pases con tranquilidad, con mucha tristeza porque se necesitan, y que estés limpio, listo para cuando vienen los momentos de felicidad. Definitivamente el programa En Confianza es una estructura para que tengas un estilo de vida mejor que bueno. Siempre lo sigo recalcando, mejor que bueno es ver la manera de que disfrutes y hagas un cambio en lo bueno. Siempre es esforzarnos a tener un estilo mejor día a día. Sí. Y para esto son estas clases, para esto es esta enseñanza, esta oportunidad de escuchar algo que siempre nos va a nutrir y ayudar. La palabra nihilismo, estaba yo recapacitando que estaba yo dialogando con alguien que está pasando eso. Ajá. Y no lo pude discernir hasta ahorita de una manera más concreta y en una oportunidad, pero está existiendo en todo tiempo. Sí. Y es cuando tú no le hayas sentido a la vida. ¿Y por qué? Y de repente llegas y expresas ese concepto de decir, pues no tiene sentido, voy a trabajar, voy a hacer, y como que ese periodo donde no tiene una conexión realmente a empezar a hacer algo diferente. Sí. Que es muy usual. Es muy usual donde la gente no tiene ese contentamiento, esa actitud, y mejor que bien está en ti. Sí. Porque tú eres el que te vas a decidir hacer y vas a tener la oportunidad de tener un mejor estilo de vida. La doctora está en el área de la Bahía atendiendo bastante gente. Me menciona que gracias a Dios está generando más clientes de los que comúnmente, pero está funcionando lo que ella de alguna manera por los años de experiencia se está conectando al tiempo para que todo eso lo vaya expresando de alguna manera más profesional y más conectada a lo que ella le agrada, porque usted ya encontró su propósito desde hace muchos años, y ese propósito se ha conectado para que de alguna manera usted se sienta contenta de lo que hace, que me imagino en todos los aspectos, humanamente todos pasamos por un periodo de tristeza, doctor. De hecho, todos pasamos por estos periodos de nihilismo que te platico, y la tristeza es parte de nuestras vidas. Claro. Así es. Pero es saberla balancear, saberla detectar, saber que estás pasando un tiempo de tristeza y que es necesario, y qué mejor que aprender día a día que hay conceptos que son bien sencillos, que simplemente nosotros nos damos a la tarea de complicarlos, doctora. Nos damos a la tarea de complicarlos, y al menos en mi caso, y creo que el caso de muchos psicólogos, cuando es una tristeza y todavía es en su etapa normal, yo tengo la confianza de decírtelo y regresarte, ¿no? No necesito que estés en terapia cuando hay cosas que puedes hacer por ti mismo o por ti misma. Claro. Entonces, porque ya tenemos mucho trabajo con los que sí tienen terapia, ¿no? No, y aparte el problema, yo pienso que radica en que cuánto tú quieres salir adelante. Ajá. Porque a lo mejor puede ser 2 terapias y te puedes decir, ¿sabes qué? Mira, yo te recomiendo que hagas esto, o ya lo estás haciendo. Claro. Solamente síguele por ahí. Sigue en esa línea, ¿no? O aquí te va una idea extra. Y ese es el aspecto honesto, y es el aspecto
aspecto sincero de una persona que tiene un corazón de que disfruta lo que le gusta y que se preparó en lo que es. Porque yo también soy así, doctora. Si yo veo a la gente que tiene esa oportunidad de hacerlo, yo le digo, mira, mejor léete este libro y complementa algo que es Claro. en el aspecto mío, técnico. Sí. ¿Verdad? Porque eso es una ventaja. A veces uno tiene un estudio y una preparación que mucha gente no tiene oportunidad, pero llegan y te mencionan algo y es cuando las cosas son, Claro. cuando son factibles, y es la fortuna y la bendición que te encuentras a alguien con valores. Así es. ¿Cierto? Entonces, y te toca pedir ese tipo de servicios cuando vas y pides servicios que tú no conoces. Claro que sí. Y si no te da esa espinita correcta, busca a la persona que te da, porque se siente inmediatamente, doctora. Sí. Se siente, o sea, llega un momento donde se sienten las cosas. En confianza con la doctora Carmen Román está por finalizar. Estamos contentos porque comienza otra semana más, un periodo de marzo. Seguimos avanzando. Sí. Parece que llevamos un día, pero ya llevamos 2-3 meses trabajando. 2 meses en el radio. Trabajando y con la conexión de que hay gente que está esperando también su programa. Me gusta eso, en cierta manera. Porque hay mucho que aprender, doctora. Yo estoy aprendiendo mucho y nuevamente agradecemos que sea parte de... la doctora tiene una frase que me gusta mucho y yo siempre complemento con algo. Con dedicación y honestidad llegaremos más lejos. Así es que dedícate a ser la persona que eres, con una buena dedicación de tomar notas, de hacerlo mejor por ti mismo para tener un mejor estilo de vida. Hay mucha necesidad, hay muchas oportunidades, hay mucha ayuda, porque eso también es importante. La ayuda está para el quien quiere dejarse ayudar, doctor. Claro. Y esa es la parte donde tú tienes que ser honesto contigo mismo, y si necesitamos ayuda, pues ser honestos. Yo necesito mucha ayuda. Como toda la gente necesitamos ayuda para seguir adelante. Así es que, pues, buenas tardes en el tiempo donde estemos, México, en Periscope, en cualquier parte que estemos conectados. Los invitamos a que se mantengan conectados, mantenerse conectados con la página de la doctora Carmen Román. Ahí está el video de la felicidad. Si quieren conectarse y quieren el video de felicidad gratis, mándenos la información. Dirección. Necesitamos la dirección, por favor. Y gracias, doctora. Buenas tardes. Sí. Y es un placer y los esperamos el día jueves a las 12 del día. A las 12 del día. Y la repetición simultánea pueden verla por Facebook en cualquier momento. Vamos a hablar del dolor crónico, del dolor físico crónico, y cómo ayudarnos con las emociones. Ok, eso. Bueno, pues que tengan buena tarde y estamos en contacto. Hasta luego. Esto fue En Confianza, con la doctora Carmen Román. Gracias por escucharnos. Te esperamos en la siguiente emisión.